Este es el Cristo de la lucha, el Cristo que repudia la injusticia, el Cristo de la fuerza y del saber. Este es el Cristo que siempre logra vencer. Juventud, 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 levántate y síguelo. Juventud, 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 levántate y síguelo. Levántate, levántate. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de todo el país, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ciudadanos y conciudadanos en esta República Dominicana amada y que debemos proteger y defender, aún con nuestras vidas. Ese es el juramento constitucional de defender el país hasta con la vida si es necesario. En el día de ayer hablábamos del amor de Dios, un amor personal, único, mostrado en la cruz, probado, invariable, que no cambia. Es una certeza para la vida de cualquier ser humano, hijo de Dios, heredero de todo lo que existe, y la garantía de una promesa de seguir adelante después de pasar por el umbral de la vida, que es la puerta que nosotros llamamos muerte, pero para nosotros es vida. Dice Pablo que no es nada lo que estamos viviendo comparado con lo que Dios tiene para nosotros al pasar el umbral de la muerte, el umbral de la vida. Para nosotros la muerte no existe en términos real, porque el espíritu que muere en nosotros trasciende al cuerpo y entra en la nueva etapa que el Señor tiene reservada para nosotros. Pero hay algo que mata. El espíritu no lo mata, lo estropea, lo golpea, lo confunde, lo desvía, y eso se llama pecado. Y yo decía ayer que el pecado es la causa de que muchas personas no experimenten el amor de Dios. No experimenten el amor de Dios. El pecado es una expresión, su expresión más sencilla y elemental, podríamos decirlo así, es ir contra la ley de Dios, es violar la ley de Dios,
El joven rico que se aproximó a Jesús le dijo: Padre bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: cumple con los mandamientos. Le dijo: yo lo he cumplido, pero tenía un apego pecaminoso, que era el apego a las cosas. Al tener, hemos hablado de eso aquí, el tener no puede ser más importante que el ser en Cristo Jesús. El pecado nos separa de Dios, porque nubla tu razón y tú comienzas a hacer cosas que Dios te dice que no hagas y que tienen un sentido común en términos de la vida, de las leyes de la república. No robes, es pecado. No mates, es pecado. No honrar a tu padre y a tu madre, es pecado. Desear la mujer de tu prójimo, es pecado. Codiciar los bienes ajenos, es pecado. Son cosas de la vida diaria, pero que Dios las resume en una serie de leyes, de reglas, de preceptos, porque la vida de la gente es confusa con tantas leyes, muchas de ellas disparatosas. Las básicas de Dios son las que tienen que guiarte. Son hitos son señales que tú vas caminando por la vida, y cuando algo te dice roba, el hito allí dice no robes. Alguien te dice: mira qué buena mujer, es casada, pero no importa, no desees la mujer de tu prójimo. Y tú vas caminando por allí y ves algo tan hermoso y bonito que está como descuidado. Oye, me lo puedo llevar. Dice: no codicies los bienes ajenos. Son hitos, señales para que no te pierdas en el camino. ¿Por qué? Porque el pecado, no solamente, estoy hablando ahora con la Biblia, ¿no? Dice Oseas, en el capítulo 11, del 1 al 5, cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Por eso es importante los mandamientos. Me incliné a ellos para darle de comer, pero ellos no quisieron volverse a mí. Es decir, hay alguien que nos desvía y nos lleva por los senderos equivocados. ¿Y quién es ese? El demonio. Póngale nombre: Belcebú, Satanás, el espíritu del mal. Llámelo como usted lo quiera, pero hay una fuerza interior. Va a decir aquí, deja ver. El pecado es levantar un muro entre Dios y nosotros. Los pecados cometidos han hecho que Dios se cubra la cara. Han levantado una barrera entre Dios y ustedes. Todos hemos pecado. Es decir, el pecado lo cometemos todos. Pablo dice: todos hemos pecado y yo soy el primero. Todos hemos pecado. Nadie puede decir que no tiene pecado en su vida. Romanos 3:23. Todos hemos pecado, dice Pablo, y yo soy el primero. Todos cometemos pecado, cometemos errores, nos dejamos engañar, nos dejamos desviar, dejamos las cosas valiosas por otras que son baratijas. Somos esclavos del pecado. Wow. Es una fuerza superior a la humana. Dice aquí Pablo en Romanos 7, 19, 20. Es una fuerza sobrehumana. Sabemos que no estamos luchando contra la carne y el hueso. Estamos luchando contra fuerzas espirituales de lo alto que tienen poder y mando en esta tierra. Eso está en la palabra de Dios. Él te define la realidad de tu vida. Eres libre, pero estás luchando con esta libertad contra fuerzas espirituales de lo alto que tienen poder y mando contra ti, y ellos van a intentar ganarte. ¿Y cómo es la ganancia? Violar la ley de Dios. Violar la ley de Dios. Ese es todo el trabajo que tiene el diablo, Satán, Belcebú, el espíritu del mal en esta tierra. El pecado es desordenar la creación. En lo personal, la Biblia nos dice así en
pocas palabras, genera amargura, vicio, temor, desorientación, ira. Andas así, estás en pecado. En lo familiar, violencia, adulterio, divorcio, etc. Estás así, estás en pecado. En la amistad, relaciones interesadas, hipocresía, mentira. Estás así, estás en pecado. En la sociedad, pobreza, injusticia, enfermedades epidémicas, analfabetismo, corrupción, robo. Están así, están en pecado. En la creación, deforestación, perforación de la capa de ozono, caza indiscriminada de animales, etc. Estamos así en la relación con el medio ambiente. Estamos en pecado. Fíjense que el pecado no es nada extraño, es algo que da vida diaria. El demonio se filtra y nos desvía. Y dirá San Pablo, ¿qué es lo que me pasa? Que no hago el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Es una fuerza superior, es espiritual de lo alto, con poder y mando en esta tierra. Pero Dios te ha dado a Jesús, que es la solución. De eso vamos a hablar mañana, pero no quiero pasar para allá. Ay, Dios. Somos esclavos del pecado, es una fuerza superior a la humana, ya lo acabo de decir. Pero el pago del pecado es la muerte. Es la muerte. Es la muerte. ¿Saben lo que significa la muerte? No es la muerte de esta carne. Ojalá fuera eso. Se queda ahí en el sepulcro, se lo comen los gusanos y vuelve polvo, eres, polvo fuiste y polvo te convertirás. No, es la muerte espiritual. La muerte espiritual implica la pérdida del amor de Dios. La fe desaparece porque ya no tienes que creer en nada. Estás en el limbo sin esperanza. Eso es lo peor. No hay futuro, no hay horizonte, no hay planes, no hay metas. Todo se disluye cuando morimos espiritualmente, y eso es lo que mata el pecado. Ojalá fuera la carne, pero no es así. Es la espiritualidad la que muere. Y tenemos que luchar con eso aquí, claro. El pecado nos aparta de Dios, pero Dios nos ha dado los mandamientos. Tú no puedes decir que amas a Dios si no cumples los mandamientos. En la primera carta de Juan, él va a decir claramente: todo el que diga que ama a Dios y no cumple sus mandamientos, no robar, no matar, no fornicar, no desear la mujer de tu prójimo, hacer la voluntad de Dios, es un mentiroso. Y desgraciadamente la sociedad está llena de pecado, porque lo estamos viendo. Como yo mencioné ahorita, en lo personal, en lo familiar, en las relaciones de amistad, en la sociedad, en la relación con el medio ambiente, donde quiera encontramos el pecado dando sus frutos de muerte espiritual. Por eso yo quiero que ustedes, yo les tengo dos preguntas a ustedes aquí. ¿Crees que el pecado es la causa de los males del mundo de hoy? Esa es una pregunta para ustedes que están haciendo esta restauración espiritual. ¿Crees que el pecado es la causa de los males en el mundo de hoy? Si así lo crees, escríbelo en los comentarios. Sí, Ramón, yo creo que los males del mundo de hoy son causados por el pecado, porque el hombre está desviado, el hombre está aquí. Segunda pregunta: ¿crees que puedes vencer el pecado sin la ayuda de Dios, del amor de Dios que hablamos ayer? Son dos preguntitas sencillas para que ustedes me la contesten en los comentarios. ¿Crees que la causa del pecado, la causa de los males del mundo es el pecado? ¿Y crees que puedes luchar contra el pecado y vencer el pecado sin la ayuda de Dios? Dos respuestas importantísimas que deben reflexionar, analizar antes de que pasemos al tercer día. Porque si dejan ese hueco que va eslabonándose, el amor de Dios y el pecado que nos aparta del amor de Dios,
estamos estableciendo la base del problema humano. Me han dejado a mí, dice el Señor, a mí, Dios aquí está el pecado, me han dejado a mí manantial de aguas vivas para construirse cisternas agrietadas que el agua no puede retener. Palabra de Dios. Lo hemos cambiado por la basura, por la basura. Y cuando miramos alrededor, cuando escuchamos alrededor, cuando miramos alrededor, todo lo que vemos son señales de pecado, de un desorden que el demonio se ha encargado de generar en la sociedad y en lo personal y en lo familiar, porque no hemos ido apartando de Dios, de su amor, del sacrificio de la cruz para darnos la salvación en Jesús nuestro Señor. Mis hermanos, así no puede ser. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner un poco de música para que les sirva de animación y de reflexión. Pero recuerden escribir las respuestas a las dos preguntas. ¿Creen que el desorden que hay en el mundo, en lo personal, familiar, social, ecológico, es causada por el pecado? ¿Y creen ustedes que pueden zafarse, liberarse del pecado sin la ayuda de Dios? Ahí están. Vamos a orar. Inclinen la cabeza. Señor, yo te alabo, te bendigo. Mi Señor, mi Dios, te doy gracias por Jesús, nuestro Salvador, que dio la vida por nosotros para restaurar nuestra espiritualidad. Pero nos hemos dejado desviar por las tentaciones del demonio, por la lujuria, por la ambición. Nos hemos dejado desviar del camino seguro y cierto, es el camino del amor de Dios. Yo te pido, Señor, en este día, por todo lo que estamos haciendo, esta restauración espiritual. Te pido por cada uno de ellos, pero te pido más allá. Te pido por los que están en las cárceles, por los que están en los hospitales, por los que están desempleados, por los que están en los barrios marginados y pobres. También te pido por ellos, Señor. Muchos están confundidos. Derrama tu espíritu con el discernimiento, con el poder de discernir. Derrama tu espíritu con poder de discernimiento, para que puedan entender y comprender que el amor de Dios está presente siempre a su lado, invariable y personal, y que tienen que luchar con el amor de Dios para vencer el pecado y tener acceso a la solución definitiva, que no es otra que Jesús, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, y pido por este momento, en este momento, por los que están enfermos, por los que están desesperados, por los que están angustiados, por los que han perdido seres queridos, los que han finalizado un año con tragedias, los que están comenzando con dudas. Señor, dale tu amor, llénalo de tu espíritu, sosténlo, oriéntalo, límpialo, dale discernimiento, claridad y paz interior. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Mañana seguimos con la tercera etapa de esta restauración espiritual. Vamos a hablar de la solución de Dios para el problema que hemos analizado, el pecado. Que Dios me lo bendiga. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida es tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús?
el Cristo que repudia la injusticia, el Cristo de la fuerza y del saber. Este es el Cristo que siempre logra vencer. Juventud